Todavía está pensando. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1 en nuestra clase número 4. Hoy veremos el análisis descriptivo de series estadísticas grandes o muestras grandes. Una serie estadística grande o muestra grande es aquella que tiene 30 o más elementos. Para su análisis se aplican las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. La técnica utilizada para el análisis de series grandes se conoce como datos agrupados. Esta técnica permite que las muestras grandes sean analizadas por medio de la distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es la presentación de datos en una tabla estadística que contiene clases y frecuencias de clase. Para construir una distribución de frecuencia se siguen los siguientes pasos. Primero, el cálculo del rango. Segundo, el cálculo del número aproximado de clases. Tercero, el cálculo de intervalo de clases. 4, la construcción de las clases. Y 5, el cálculo de las frecuencias de clase. 5 pasitos. Veamos el ejemplo para una variable discreta. Recordamos que la naturaleza discreta de la variable es porque no se permite fracciones, solo valores enteros. Entonces aquí, en cada problema, ustedes tienen que determinar si la variable es discreta o es continua. Entonces, la serie estadística, los números que representan. Víctor es el nuevo administrador de una agencia de vuelos y en su primera tarea desea saber cuál es el comportamiento de los boletos vendidos. La muestra de análisis es la siguiente. Entonces, boletos vendidos, ¿verdad? No se puede dividir, no acepta división, medio boleto, un cuarto de boleto, boleto y medio, no se puede. Entonces, es una variable discreta. Y ahí tenemos nuestra serie de datos, una tablita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 36 datos. N igual 36. Bueno, primero calculamos el rango. El rango es el recorrido que tienen los datos en la serie estadística, empezando del menor al mayor. Por lo tanto, para encontrarlo, buscamos el dato mayor y lo restamos del dato menor. Entonces buscamos el dato mayor, buscamos el dato menor y lo restamos. Vemos que en esta serie estadística el dato mayor es 170 y el dato menor es 55. La diferencia entre los dos es 115. Ese es nuestro rango. Paso número 1. Paso número 2, cálculo del número aproximado de clases. Se simboliza como una K mayúscula. Y para este número aproximado de clases, aplicamos esta formulita que se conoce con el nombre de fórmula de Sturges, el matemático que la propuso. 1, que es una constante, el 333 es una constante y el logaritmo también. Solo cambia n. 1 más 3.33 por logaritmo de n. Entonces ustedes así lo ingresan en su calculadora. Sería 1 más 3.33 por logaritmo de 36. Le damos igual. Y K es igual a 6.182487.328. Lo dejamos con todos sus decimales. El siguiente pasito. Cálculo del intervalo de clase.
El intervalo de clase se identifica como una I minúscula, una I, y es igual a R partido K. O sea que rango partido K, rango partido el número de clases. Por lo tanto, I es igual a 115 dividido 6.18, 24,87,328 y nos da 18.60. Lo aproximamos a 19. Y observen ustedes esta nota. Cualquier valor decimal debe aproximarse al entero siguiente. Aunque aquí nos hubiera dado 18.05, lo pasamos a 19. Entonces son aproximaciones que se llaman por conveniencia, aproximaciones estadísticas. El siguiente paso, cálculo de las clases. La primera clase, tomamos el dato menor, 55, y le sumamos el intervalo disminuido en 1. El intervalo es 19. Le restamos 1, es 18. Entonces 55 más 18 es igual a 73. Y tenemos la primera clase. 55-73. Una nota poderosa aquí. Las clases de una variable discreta se separan con un guión. 55-73. Y luego formamos nuestras clases. 65 a 73. Observen ustedes que en la primera clase de 55 a 73 hay 18. Y luego para construir las clases sumamos el intervalo completo, pero en forma vertical. 55 más 19, 74 más 19, 93 más 19, todo para abajo más 19. Luego 73 más 19, igual 92, 92 más 19, igual 111, 111 más 19, 130 y así también para abajo. Hasta llegar a la última clase que contiene al dato mayor. El dato mayor a, ¿cuánto? Me parece que 170. Y entonces cuando llegamos a la última clase que contenga el dato mayor, ahí se termina el número de clases. Por ahí me estaban viendo, haciendo una pregunta de que decían, si nos da 18.3 se aproxima a 19. Sí, así es. Cualquier decimal aproxima al siguiente. Muy bien, entonces ahí tenemos ya tenemos nuestras clases. Ahora vamos al cálculo de las frecuencias de la clase. Ponemos nuestras clases y vamos a utilizar la técnica de tarjas. Las tarjas son estas diagonales que se utilizan para indicar donde hay un voto a favor, un punto a favor. Entonces, vamos a utilizar la primera columna. Vamos a trabajar la primera columna y 150 vemos que está entre 150 y 168 y le ponemos esa tarjita, una rayita, indica 125 estaría entre 112 y 130, ahí ponemos otra tarjita. 98 está entre 93 y 111 y ahí ponemos otra tarjita. 105 también está en 93 y 111, otra tarjita. 110 también está ahí. Y 122 estaría entre 112 y 130. Hemos trasladado la primera columna y luego que la hemos trasladado revisamos si hay 6 datos, 3, 5 y 6. En cada columna que traslademos vamos sumando para que al final nos den los 36. Así lo hacemos con cada una de las columnas. Y al final tendremos entonces nuestras frecuencias de clase. Observen ustedes,
Aquí ya se han trasladado todos los valores numéricos a las tarjas. Y sumando las tarjitas, tenemos ya nuestra distribución de frecuencias que debe sumar N36. Ahí tenemos ya nuestra distribución de frecuencias para una variable discreta y estamos listos para trabajar las medidas de análisis. Ahora veamos un ejemplo para una variable continua. Recordamos que una variable continua es aquella que sí permite división para el peso, el dinero, el tiempo, todas las medidas de capacidad, las medidas de distancia, entran en este análisis. Siempre ustedes analizan la serie estadística, esos números que representan. En este caso, dice Oscar es un catedrático de métodos cuantitativos y desea hacer un análisis estadístico descriptivo del comportamiento de las notas del curso recién finalizado. La muestra de análisis es la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Notas. Entonces, las notas del curso, aunque aparecen discretas, están todas aproximadas. Siempre vamos a tener puntos ahí, ¿verdad? Entonces, son continuas. Y nuestra N es 42. Como primer paso, el rango. Dato mayor menos dato menor. El dato mayor aquí es 92 y el menor 52. La diferencia es 40. Nuestro rango es 40. 92 menos 52. Cálculo del número aproximado de clases, K. 1 más 3.33 por logaritmo de 42. 6.40, 54, 21, 37. Calculamos ahora nuestro intervalo de clase. R igual partido K. 40 partido nuestro tamaño de clases. 6.2447. Cualquier valor decimal aproxima al inmediato superior. Entonces pasa a 7. Nuestro intervalo es 7. Primera clase. El dato menor más I. Entonces aquí ya no restamos 1, sino que directamente 52 más 7 igual 59. Por lo tanto, la primera clase es 52, 59. Y aquí hay otra nota poderosa. Los límites de clase de la variable continua se separan con un signo menor que 52 menor que. Quiere decir que 59 ya no está incluido en la primera clase, porque el menor lo excluye. Como decíamos anteriormente, el 1, el 3.33 y el logaritmo son constantes en el cálculo del tamaño aproximado de clases. Solo cambia n. Licenciado, Construimos nuestras clases. Entonces observen ustedes. Aquí si sumamos 7 por todos lados. 52 más 7, 59. Y ese se va a repetir en el límite inferior de la siguiente clase. Sumamos 7 para la derecha, 7 para abajo. Y llegamos hasta la última clase que contenga al dato mayor, al 92. De tal forma que cuando ustedes ven una variable discreta, las clases son correlativas. El límite superior termina en 59, el inferior de la siguiente clase empieza en 60. Mientras que en la variable continua se repite. El límite superior de la primera clase será
inferior de la siguiente clase. No serán ustedes 59, 59, 66, 66, 73, 73. En la variable discreta son correlativos. ¿Qué manda Héctor? Héctor tiene levantada la mano. No, Lick, fue una confusión, disculpe. Muy bien. Entonces tenemos ya nuestras clases. Ahora pasamos a nuestras frecuencias. De la misma forma anterior, usamos la técnica de tarjetas y ya tenemos ahí nuestras frecuencias de clase. Muy bien. Entonces, cálculo de las medidas estadísticas. Bueno, veamos, pues aquí entramos ya a la parte operatoria con fórmulas. Primero, las medidas de tendencia central. Considerando el ejemplo del curso de las notas de métodos cuantitativos, ahí tenemos nuestra distribución de frecuencias recién construida. Cálculo de la media aritmética, tenemos ahí nuestra formulita. X barra es igual a sumatoria de F por M dividido N. Entonces, F es la frecuencia, M se llama marca de clase y es el punto medio de las clases. M se obtiene sumando los límites de clase, dividiéndolos entre 2. 52 más 59 dividido 2 les da 55.5. 59 más 66 dividido 2, 62.5. 66 más 73 dividido 2, 69.5. Y así, en las siguientes clases, hasta llegar a la última. Y la clave de que lo hemos hecho bien es que la diferencia entre cada M tiene que ser el intervalo de clase. Por ejemplo, revisamos en las últimas dos, 90.5 menos 83.5, 7. Estamos correctos. 7 es el intervalo de clase, entonces estamos bien. F por M se obtiene multiplicando 4 por 55.5, le da 222. 6 por 62.50, 375. 12 por 69.5, 834. Y así obtenemos la columna de FM y al final la sumamos. La sumatoria es 3042 y eso lo tenemos que dividir entre n, que es 42, y nuestra media aritmética es 72.67. Aproximada 73, ya pasándola a un valor representativo discreto. Pero 72.67 nos va a servir para los siguientes cálculos. Dejo un espacio ahí por si hay algún... Regresemos al anterior. Dejo un espacio ahí por si hay alguna duda. Está facilito calcular la media aritmética. Te manda Jeremy. Sí, Luis, perdone, buenas tardes y a los compañeros también. Solo el 3052, perdone, cuando pues en la sumatoria de F por M, la sumatoria de F es la sumatoria de todos los datos. Así es. De todos los productos de F por M. Ah, ok. Ok, gracias. Muy bien. Había otra preguntita por ahí. ¿De dónde sale la M? La M sale de sumar los límites de clase. 52 más 59 dividido 2.
Otra preguntita. Por aquí vi que decía una pregunta de una franja. Cállate, pues. ¿Qué es eso de franja? Licenciado, muy buenas noches. Buenas. Licenciado, disculpe, ¿de dónde sale el número 4? Porque no sale de 52 menos 59, ¿verdad? Mire, pues, la F de frecuencias Sí, sale de pasar cada uno de los datos estadísticos a las clases por medio de las tarjitas, ¿se acuerdan? sí. O sea que cuando pasamos todos los datos a la clase de 52-59, encontramos 4. Ay, ay, ay. Ahí va de regreso, mire, para que lo mire. Va- Ay, ay. Ahí, mire, en esa tarjita, Ah, mire. aquí está, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí observe, aquí está el 4, mire. Esas son 4 tarjitas que hay ahí. ¿Dónde? Ay, ay, ay. Usted cuenta las tarjetas. O sea, las rayitas se cuentan para que salgan un 4. Sí, correcto, sí. Pero mire, aquí Entonces, tiene este. Ah, sí, sí, está bien, Vic. sí, recuerde que esta es la primera que hicimos, ¿verdad? Porque la continua no la trasladamos. Ay, ay. Pero esa es la mecánica para el procedimiento para construir las frecuencias. Gracias, Vic. Vaya, otra preguntita. Licenciado, buenas tardes. Laura. Una duda es que mencionaba que 0.33 o el 3.33 creo que ese es Sí, frecuente, decía, es constante, o sea que todo el tiempo se va a utilizar, es parte de la fórmula. así es. Para el cálculo de clases, el 1, el 333 y el logaritmo son constantes. Es una fórmula ya establecida y solo lo que cambia es n. Se va a ir cambiando de acuerdo al número de datos que tenga la serie estadística. ¿Estamos bien? Okay, muchas gracias. ¿Podría repetir la fórmula? Es que no la logré copiar, disculpe. Vaya, regresemos a la fórmula de Sturges. Aló. Ahí está. Muchas gracias. ¿Alguna otra dudita? Licenciado, ¿me puede repetir otra vez de dónde salió M? ¿De dónde salió? M. M, ajá. Vale, muy bien. Vamos a las clases. Ahí tenemos las clases. Sume usted 52 más 59, le da igual, y luego lo divide entre 2. Eso le da 55.5. No, sí, me refiero a que eso sí lo tengo claro. La cuestión es que acá en la fórmula de la media aritmética dice F, la sumatoria de F y M. Ajá. Pero no me cuadra a mí porque la sumatoria de M entonces serían 438, ¿no? Usted multiplica 4 por 55.5 y le tiene que dar 222. Ajá. 6 por 62.50 le da 375. Ya la entendí, Ajá. perdón. Y de ahí toda esa sumatoria le va a dar 3052. Sí. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra dudita? 72-67, nuestra media aritmética. Bueno, pasemos a la siguiente medida, pues. Cálculo de la mediana. Para encontrar la mediana, primero construimos una nueva columna en la tabla estadística de frecuencias acumuladas. Acumulamos las frecuencias. Empezamos
poniendo la primera que es 4, y para acumulación vamos sumando 4 más 6, 10, 10 más 12, 22, 22 más 10, 32, 32 más 7, 39, y 39 más 3, 42. Vamos acumulando las frecuencias y al final la última tiene que ser igual a n. Revisen ustedes y me dicen si estamos bien. Repitamos. La primera es 4. Empezamos con la inicial. Y vamos sumando diagonalmente. 4 más 6, 10 más 12, 22 más 10, 32 más 7 y 39 más 3. Aquí tenemos nuestra FAC. Es el primer paso. El segundo paso es encontrar el elemento mediano. El elemento mediano se encuentra dividiendo n entre 2. N es 42 dividido 2, igual 21. Entonces 21 lo vamos a ir a localizar en las frecuencias acumuladas que lo contenga, la primera que lo contenga. Entonces nos vamos a las distribución de frecuencias. Y observen ustedes que está en las acumuladas. 4 es menor que 21, 10 es menor que 21 y 22 es la primera que contiene a 21. Las siguientes también, 32, 49 y 42, pero es la primera que contenga al elemento mediano 21. Entonces quiere decir que toda esa fila es la clase mediana. Ahí la subrayamos con rojito y tenemos los elementos. Tenemos la límite inferior, 66, límite superior, 73, y tenemos la frecuencia 12 y la frecuencia acumulada 22. El siguiente pasito es aplicar nuestra fórmula. Sustituimos las literales de las fórmulas por los valores encontrados en la clase mediana. Entonces vean ustedes la fórmula, la mediana es igual al límite inferior. Límite inferior es 66 más n dividido 2 es 21 menos c. C es el valor acumulado anterior a la frecuencia de clase acumulada que contenía al elemento mediano. Entonces 22 es la frecuencia acumulada del elemento mediano. La anterior es C, sería 10. Entonces 21 menos 10 dividido la frecuencia de la clase, que es 12, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, que es 7, y al final se lo sumamos a 66. Entonces, primero decimos 21 menos 10 dividido 12 por 7 más 66. Y la mediana nos da 72.42. Regresemos. Vamos a dejar un espacio ahí por si hay dudas en el cálculo de la mediana. ¿Qué más da, César? Licenciado, ese 72.42 nunca se puede llegar a pasar a 73. ¿Ese cuál, sí? 72.42 de la mediana. Ah, sí, pues se puede, pues. No afecta. Otra dudita. Está facilito el cálculo de la mediana. Disculpe, es, la frecuencia acá es 42, pero entonces acá en la FAC
para ver que tengamos bien los datos, tendría que ser el mismo número que la frecuencia. Recuérdense que 42 le sirve para el cálculo del elemento mediano. 42 dividido 2, 21. Y ese elemento mediano es el que va usted a buscar en las FAC, donde está contenido por primera vez. Y entonces se va en 4, 10, 22. 22 contiene a 21 y ahí selecciona su clase mediana. Ok, gracias. ¿Alguna otra dudita? El número Licenciado, 7 se disculpe. obtiene de la diferencia entre los intervalos de clase 59 menos 66 menos 59 o 59 menos 52, le da 7. ¿Qué manda Jacqueline? Licenciado, Yo disculpe. tenía la duda de que, por ejemplo, de que en lugar de 10 estuviera un 19 o un 20. Entonces sigo tomando el 22. Sí, ese, por ejemplo, ese 10 podría ser hasta 20, ¿verdad? Porque si fuera 21, ese sería la clase mediana. Entonces, ese número anterior puede variar. Gracias, Vic. ¿Qué manda Aura? Disculpe, licenciado, me perdí en dos cuestiones acá. Diga. Primero, ¿qué significa C? Y segundo, ¿por qué 72 no se aproxima? Ya que da 72.42. Va. La C se identifica como la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada que contiene al elemento mediano. Entonces, el elemento mediano 21 está contenido en 22. Automáticamente la anterior es C. Entonces, la frecuencia acumulada anterior es 10 y ese usamos en nuestra fórmula. Ahora, la mediana nos dio 72,42. Ahí no le entendí qué me decía de 73. Porque no se aproxima, sino que queda en 72 puntos. Ah, usted ya cuando da datos informales, cuando da informes, la puede aproximar, ¿verdad? A 72. Pero para trabajar, para seguir haciendo cálculos, la trabaja como 72,42. Mira, ahí ya la dimos aproximada, 72 puntos. ¿Alguna otra dudita? Muy bien, pasemos ahora a la moda. Cálculo de la moda. Para la moda también aplicamos los siguientes pasitos. Primero, localizamos en las frecuencias de clase la mayor. Esa será nuestra clase modal. Entonces, vamos nuevamente a nuestras distribución de frecuencias y observamos la mayor. 4, 6, 12, 10, 7, 3. La mayor de todas es 12. Entonces, esa será nuestra clase modal. Luego aplicamos nuestra fórmula. Igual en esta clase, ¿verdad? Tenemos límite inferior 66, límite superior 73, frecuencia 12. Aquí las frecuencias acumuladas ya no se utilizan. Entonces, obsérvense la fórmula de la moda, dice límite inferior. Límite inferior igual 66. Y nos dice D sub 1. La D es de diferencia. Hay D sub 1 y hay D sub 2. Entonces, la diferencia 1 se refiere a la diferencia que hay entre la frecuencia de la clase modal y la anterior. ¿Cuál es la frecuencia anterior? 12 menos 6.
Entonces, 6. Y luego, diferencia sub 2 es la diferencia entre la clase modal y la posterior. 12 menos 10 igual 2. Entonces tenemos la diferencia 1, 12 menos 6, 6. La diferencia 2, 12 menos 10, 2. Entonces en la fórmula decimos 6 dividido 6 más 2 por 7. Y nos da 71.25, aproximado 71 puntitos. Lick, disculpe, ¿podría repetir? Es que no le entendí muy bien. Muy bien. Como primer paso de la mediana, de la moda, localizamos la frecuencia mayor. En este caso, la frecuencia mayor es 12. Segundo paso, encontramos la diferencia 1, 12 menos 6, o sea, 12 menos la frecuencia anterior de su 1, igual 6. Luego encontramos la diferencia 2, 12 menos 10, que sería la frecuencia mayor menos la posterior. Entonces tenemos 12 menos 10 igual 2. El límite inferior, 66. Y allá solo aplicamos la formulita. Pregunto si estamos bien. Sí, Lick, gracias. ¿Alguna otra dudita? ¿De dónde, el límite, de dónde lo sacó? El límite, si usted observa las clases, ahí tenemos 66, 73. Entonces la fórmula dice límite 1, 66. Gracias. Muy bien. Y la I es la que está después del 10, ¿verdad? Esa se pondría, el 7. Sí, la I que corresponde al intervalo que es 7. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos, jóvenes, a pasarnos viene la tarea 5. Es tarea, sí, tarea 5, ¿verdad? O tarea 4. Bueno, hay que revisar ahí. Esta es la tarea 4. Está bien, esto está como quitarle un dulce a un bebé. Listos para la tarea 4. Ahí está nuestra motivación de hoy. Vamos a la siguiente. No hay motivación ahí. Bien, ahí está abajo. No puse la motivación, Álvaro. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muy bien. Vamos a dejar de presentar aquí y vamos a presentar una hojita de Excel para que veamos cómo nos podemos apoyar con Excel. Gracias, Álvaro. Veamos, pues. Muy bien. ¿Ya se ve la hojita? Ya se ve. Entonces ven ustedes, aquí partimos para el cálculo de la media aritmética, tenemos las clases y tenemos las frecuencias 42. Entonces, las columnas que vamos a calcular es M,
y FM. Entonces, aquí ponemos nuestro cursor en M, abrimos paréntesis, ponemos 52, activamos primero la tecla de igual, ¿verdad? Para la fórmula, abrimos paréntesis, ponemos nuestro cursor en 52, le ponemos que le sume a 59, cerramos paréntesis, ponemos la diagonal para que divida entre 2 y le damos un enter. Entonces, ahí ya nos suma y luego ponemos la crucita negra para que sume y listo. Para FM de igual forma, igual, en frecuencia, con el asterisco por 55.5, le damos un enter y luego la rayita, la crucita, y tenemos ya todos los cálculos. Activamos la autosuma y luego que le decimos que ese total lo divida entre 42 y tenemos nuestra media aritmética. Esto lo pueden hacer ustedes en sus laboratorios y examen y está válido. Para el cálculo de la mediana, también tenemos nuestra distribución de frecuencias y calculamos FAC. Ustedes ponen la primera, luego en la segunda activan su igual, y luego le ponemos que 4 más 6 les da 10, y luego con la crucita, y vean ustedes, y ya les sumó, ya les acumuló 42. Luego el elemento mediano, n dividido 2, 42, 21. Localizando en FAC, tenemos 4 menor, 10 menor, 21. Quedan 22, entonces aquí hacemos alguna sombrita para decir que esa es nuestra clase mediana y luego aplicamos nuestra fórmula 66 más 21 menos 10 dividido 12 por 7. Vean ustedes cómo nos ayuda mucho esta hojita. Y luego para el cálculo de la moda, de igual forma, primero localizamos la frecuencia mayor, 12. Cuando calculamos la moda, solo debe haber una mayor. No debe haber otra. Si hubiera otro 12 por aquí, se vuelve a modal. Si el 12 estuviera aquí donde está el 4, 12 menos 0 sería el sub 1. Y si estuviera aquí al final, 12 menos 0 sería el posterior, ¿no? Entonces aplicamos ya nuestra formulita, observen ustedes. 66, que es el límite inferior. Aquí arriba pueden ver la formulita. Y dividido la diferencia 1, que es 12 menos 6, 6. Y 12 menos 10, 2. 6 más 2, 8. Multiplicado por 7, 71,25. Bueno, ustedes jóvenes, está facilito. Esto nos ayuda mucho. Y aquí pasamos entonces a nuestra tarea poderosa. Si no hay alguna preguntita. Muy bien. Vamos a detener la grabación.